A pesar de que todo se divide el imperio en 395 en dos mitades para defenderlo con mucha más facilidad de los ataques de los pueblos bárbaros, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, el imperio romano de Occidente caerá en el 476 a mano de los pueblos bárbaros, esos pueblos que eran nuestros aliados. Los pueblos bárbaros se asentaron en toda Europa occidental tras la conquista de los romanos, y podemos ver claramente algunos de ellos. Ojo, pensad que estos pueblos no serán siempre en el mismo lugar, sino que dentro de la península ibérica, en la zona sur, en esta zona de aquí, también encontramos a los vándalos y aquí a los alamanes. Pero ¿qué pasa? Que los visigodos fueron contratados por los romanos, cuando todavía existía el Imperio Romano, para expulsarlos. Y por eso los vándalos ocuparon el norte de África, las Islas Baleares y las islas de Córcega y Cerdeña. Bien, con el paso de los tiempos, cae todo el Imperio Romano y los pueblos bárbaros tienen esta distribución. Bien, ¿qué pasa en la península ibérica? En la península ibérica tenemos que el reino visigodo es expulsado por los francos en el 507, tras la batalla de Bouille. Son expulsados, se destinan a la península ibérica y ahí fundan el reino visigodo de Toledo. Este reino visigodo de Toledo ocupará prácticamente toda la península ibérica, a excepción de este pequeño reducto del reino suevo y de la zona norte formada por astures, cántabros y vascones, que ya habían resistido la conquista romana. El reino visigodo tiene una serie de problemas, que es que tiene continuas guerras civiles entre ellos, y por ello muchas veces en plazo de estas guerras civiles pedirán ayuda a otros imperios, como por ejemplo al Imperio Bizantino, que dentro de la expansión de Justiniano ocupará la zona sureste junto con las Baleares. Dentro del reino visigodo cabe destacar dos grandes reyes: Recaredo, que hará que todos los visigodos sean cristianos para permitir los matrimonios entre los visigodos y los hispano-romanos, y Recesvinto, que creará el Liber Judiciorum, un libro que hará que todos los habitantes de la península ibérica estén sometidos a las mismas leyes. Finalmente, el reino visigodo caerá en el 711 con la conquista musulmana. ¿Qué sucede en el Mediterráneo oriental? En el Mediterráneo oriental tenemos el desarrollo del Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. En un principio el Imperio Romano de Oriente quedaba relegado solo a esta zona, pero durante el reinado de Justiniano y de Teodora, ambos mosaicos de la Catedral de Rávena en Italia, se expanden y conquistan territorio a los vándalos, conquistan territorio a los visigodos y a los ostrogodos. Además, realizará una labor importante, creando un código legislativo nuevo y un gran proceso constructivo en Constantinopla. El Imperio Bizantino irá perdiendo territorios y además sufrirá distintos elementos, como es el movimiento iconoclástico, que producirá la destrucción de los íconos en Constantinopla, para quitar poder a los templos, y además también se dará el cisma de Oriente en el 1054, por el cual se divide la Iglesia en la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica con obediencia al Papa. Finalmente, este imperio bizantino caerá conquistado por los turcos en el 1453, poniendo fin a la Edad Media. Bien, pero ¿qué sucede además en el Mediterráneo? Junto a estas dos zonas que hemos visto culturales, los pueblos bárbaros, en la zona del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino en Oriente, en la península arábiga se desarrolla una nueva cultura. En el 622 se inicia el Islam. El Islam se inicia un poquito antes, en el 610, el arcángel Gabriel le da a Mahoma el Corán y la misión de predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Esta religión se inicia en toda la zona de Arabia y uno de sus elementos más importantes es la gira, la huida de Mahoma de la Meca a Medina. En prácticamente 10 años, a su muerte, ha conquistado toda esta zona y rápidamente, bajo el califato omeya, se extenderá por todo esto que vemos aquí en color verde. ¿Vale? Es una extensión muy rápida entre el 632 y el 750. ¿Vale? ¿Quién los frenará? Los frenará un poquito el Imperio Bizantino en la batalla de Constantinopla. Serán derrotados por los francos en la batalla de Poitiers, que ahora hablaremos de ellos.
y también en la batalla de Talas en el 750. Una vez que hay esta expansión, son sustituidas por el imperio abasida. Hay un golpe de estado, se elimina el califato omeya, la capital se traslada a Bagdad y los abasidas inician otro tipo de expansión. Una expansión basada en la cultura, basada en la religión y el idioma. Los musulmanes han de conocer el árabe para poder rezar y leer el Corán, y por ello ¿qué harán? Comerciarán con Asia con gente que sepa musulmán, por una cuestión de afinidad religiosa y también por el idioma. Y de esta manera se trasladará la cultura por Arabia hasta Europa. Como muy fácil, se cogerán los manuscritos indios, en hindi, se traducirán al árabe y cuando lleguen a la península ibérica se traducen al latín y del latín ya se expande por toda Europa. Uno de estos ejemplos que traen son los números arábigos. Aquí vemos el códice más antiguo de Castilla donde aparecen por primera vez estos números arábigos, que realmente son indios. Bien, ¿qué sucede en la península ibérica? La península ibérica es conquistada de una forma muy rápida. En el 711 los musulmanes atacan y derrotan en Guadalete al último rey visigodo, Roderick, y se expanden muy rápidamente por toda la península ibérica, creando Al-Ándalus. ¿Por qué son derrotados? Son derrotados en el sur de Francia en el 732 en la batalla de Poitiers por los francos, por Carlos Martel, el abuelo del famoso Carlomagno. Carlomagno en el 800 es coronado emperador y fundará un sistema defensivo aquí, que es la marca hispánica aproximadamente, donde hay un marqués que dirigirá a los distintos condes para defenderse. ¿Vale? Y todo este sistema se aplicará en Europa. Es el inicio del feudalismo, donde está el rey que tiene todo el poder y por debajo de una serie de nobles encargados de administrar el territorio y de impartir justicia. En Al-Ándalus habrá tres formas de gobierno. Tendremos el emirato dependiente e independiente, donde el emir primero dependerá política y religiosamente del califa. En el emirato independiente ya solo depende de forma religiosa. El califato, que es la época de esplendor de Al-Ándalus, donde ya es totalmente independiente. Y finalmente los reinos taifas. El califato se deshace y los reinos taifas serán poco a poco conquistados por los reinos cristianos. Y finalmente solo aguantará el reino nazarí de Granada hasta el año 1492, que es conquistado por los reyes católicos. La sociedad en la península ibérica, en Al-Ándalus, está dividida en dos grandes grupos. Por un lado, los musulmanes, formados por árabes y sirios, que son los que tienen todo el poder político, económico, los grandes propietarios. Por debajo están los bereberes, prácticamente son campesinos y poca diferencia hay con los cristianos. Por debajo tenemos los muladíes, que son cristianos que se convierten al Islam para obtener una serie de ventajas fiscales, sobre todo. Y finalmente tenemos otras religiones, que son los judíos y los mozárabes, que son los cristianos que viven en Al-Ándalus, es decir, en territorio musulmán. Y ya en la parte inferior tenemos a los esclavos. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Pensad que también nos faltaría hablar un poquito de la economía. ¿Una economía basada en qué? Una economía basada en la agricultura de regadío y en el comercio con las grandes ciudades.